Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario, el teletrabajo en tiempos de la COVID-19, retos, oportunidades y aportaciones desde la psicología del trabajo y de las organizaciones, organizado por la Cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes, agradeceros la tasa de inscritos, que es muy alta y que nos pone muy contentos. Como algunos de vosotros sabéis, nuestra cátedra lleva funcionando más de 12 años, organizando seminarios bastante conocidos en el ámbito de las organizaciones, con el objetivo de acercar mutuamente la universidad y el mundo aplicado. Durante este año hemos tomado la dirección de la cátedra la profesora Carmen García y yo mismo, y esperamos mantener el nivel que se ha venido dando todos estos años. Dada la situación actual de pandemia, nos ha parecido que este formato de webinario pudiera ser un buen formato para mantener la actividad de la cátedra hasta que recuperemos una situación de normalidad que nos permita la celebración de nuestros seminarios habituales de manera presencial. Nuestro webinario es nuestro primer evento y esperamos que resulte de vuestro interés. Con respecto a la temática, bueno, pues con el inicio de la pandemia la modalidad de trabajo desde casa se ha incrementado enormemente, lo que plantea muchos retos, pero también grandes oportunidades. Y este experimento natural nos ha obligado a hacernos muchas preguntas en relación a los efectos positivos y negativos que pueda tener esta modalidad de trabajo y a los factores que puedan inclinar la balanza hacia un lado u otro. Y probablemente de cómo se haga esto, pues dependerá que cuando vuelva a la normalidad las empresas se animen a esta nueva forma a integrar esta nueva forma de elaborar. Brevemente me voy a referir a los ponentes que hemos invitado. Como primer ponente tenemos al prestigioso y veterano José María Peiró, catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad de Valencia. Le agradecemos mucho que haya aceptado generosamente nuestra invitación. Para nosotros tiene especial valor su participación, pues ya participó hace años en el tercer seminario de la cátedra y es una seña de continuidad de la calidad de esta nueva etapa. José María es investigador del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y fue fundador del IDOCAL, Instituto de Psicología de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Organizacional, y su currículum es impresionante, multitud de premios nacionales e internacionales, doctor honoris causa por diversas universidades, de gran proyección internacional, ha sido presidente de la International Association of Applied Psychology. Nadie mejor que él, que lleva toda una vida dedicada a la investigación en el mundo aplicado y siempre preocupado por el valor que aporta la psicología de las organizaciones en el ámbito aplicado, para hablarnos de las contribuciones que puede hacer la psicología del trabajo para que podamos ver la mejor cara del teletrabajo haciendo una gestión eficaz y saludable de los recursos humanos. Y en segundo lugar, como segunda ponente, tenemos a Celia López, psicóloga y máster en metodología de las ciencias del comportamiento, que forma parte del equipo de Talent Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Ella se encargará de contarnos los resultados de la encuesta sobre teletrabajo realizada por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que nos muestran algunas de las claves a considerar para, de nuevo, poder implementar el teletrabajo con eficacia. A pesar de su juventud, ya tiene una trayectoria y proyección brillante y también ha recibido algún premio y queremos agradecerle mucho su participación. Además, ella también ha colaborado en anteriores seminarios en la organización, por lo tanto, muchas gracias también. Y bueno, pues tras las dos ponencias reservaremos 15 minutos al final para un periodo de preguntas que podréis realizar a través del chat. Bueno, saber que la sesión se va a grabar, por lo tanto, si alguien tiene algún problema de desconexión, que sepa que recibirá la grabación, y podéis mandar preguntas en cualquier momento a través del chat. Y esas preguntas pues las retomaremos al final para el debate. Y bueno, sin más, pues le doy paso a José María Peiró, agradeciéndole de nuevo su participación. No veo mi pantalla. José María, te estoy dando paso para que se vea tu pantalla. ¿Has recibido el mensaje? Eso es, perfecto. Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras
pues de agradecimiento a la dirección de la Cátedra de Modelos y Aplicaciones Psicométricas, porque la verdad es que para mí cuando me contactó los dos directores, fue una satisfacción. Y la verdad es que como había participado desde casi el inicio en esta cátedra, pues la verdad es que conocer que sigue lanzando y contribuyendo al panorama de la investigación española y de la profesión, pues es muy importante. Y por lo tanto agradezco también las palabras de Francisco José presentándome. Y sin más dilación, porque en esto de las webinars los tiempos son importantes, voy a empezar a comentar pues, los temas que yo quería compartir con todos vosotros relacionados con el teletrabajo. Lo he titulado como necesidad u oportunidad y al final también quiero señalar lo que puede aportar la psicología del trabajo y las organizaciones y los recursos humanos. El plan digamos, o el esquema que os propongo es, entraremos un poco al principio en una delimitación conceptual para después señalar algo que a mí me parece muy importante y es cómo se ha producido este incremento tan grande del teletrabajo en una sociedad que no era muy propicia a utilizarlo mucho. Y yo creo que hay condicionantes coyunturales conocidos por todos, pero me gusta también resaltar los que son estructurales, como por ejemplo la digitalización. Como se dice, el teletrabajo parece que ha venido para quedarse, pero en ese caso hemos de repensar cómo lo estamos haciendo, hemos de repensar qué entendemos por teletrabajo y no solo a nivel de la persona que trabaja, del trabajador, sino también de la empresa. Yo he querido que esta presentación fuera práctica y por lo tanto, y que además no solo se focalizara en la experiencia o la vivencia, digamos, del trabajador, sino que también tomara en consideración el plano de la empresa. Y por eso la última parte de mi presentación se va a dirigir a abordar los elementos a tomar en consideración al implantar un programa de teletrabajo. Y por lo tanto, ya estoy diciendo que la forma más adecuada de incorporar el teletrabajo no es concebirlo como un trabajador que tiene un ordenador y una conexión y que puede trabajar en casa. Yo creo que eso, bueno, en parte es lo que ha ocurrido, pero yo creo que ahí hay riesgos, porque aunque ha potenciado mucho la disponibilidad a hacer teletrabajo, también puede que haya dado una imagen errónea o incompleta e insuficiente de lo que es teletrabajar. Ya he dicho que al final plantearé un poquito las contribuciones desde la psicología del trabajo. Bueno, empezando por la delimitación conceptual, yo creo que ahora es importante porque como hemos visto en el decreto ley del pasado septiembre, pues lo primero que hay que hacer es definir qué entendemos, porque eso es lo que va a definir el ámbito de la normativa y de la legislación. Bueno, hay varias definiciones y la primera que yo he querido coger es la del artículo 2 del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo entre empresarios y sindicatos, organizaciones empresariales y sindicales, y allí se define como forma de organizar o desempeñar el trabajo usando la tecnología de la información en el marco de un contrato de relación de empleo en la que el trabajo podría realizarse en las instalaciones del empleador, pero se lleva a cabo habitualmente fuera de esas instalaciones. He querido resaltar los distintos puntos. En el decreto se define como trabajo a distancia, que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. La verdad es que es pauco. De todos modos, es importante porque muchas veces teletrabajo se está casi identificando con trabajo en casa y no es así. Hay muchos tipos de teletrabajo, el trabajo en casa, pero también el trabajo en alternancia, el trabajo en múltiples lugares, el teletrabajo como autónomo, el teletrabajo móvil, el desde oficinas reubicadas o coworkings. Por lo tanto, y esto ya a finales del siglo pasado ya se habían identificado todas estas modalidades. Es interesante y se acaba de publicar un artículo
en Sustainability que no se distribuye por igual los distintos tipos y las distintas modalidades, y desde luego unas son más fáciles para determinados sectores, para determinados tipos de puestos, y otras son más utilizadas en otros. El objetivo, yo recogería lo que señala el informe del International Labour Organization, de que el teletrabajo solo, digamos, funcionará si se encuentra un equilibrio y se logra unas sinergias para conseguir mejoras de calidad de trabajo y de los trabajadores y de su calidad de vida y de su equilibrio entre trabajo y otras facetas de la vida, pero al mismo tiempo el teletrabajo tiene que promover la productividad y la innovación, es decir, la competitividad, porque de lo contrario no va a funcionar. No es un fenómeno nuevo, y yo creo que es importante tomar conciencia de que ya hay publicaciones, hasta incluso en los años 70, pero también en los 80 y 90. Hay un informe ya muy interesante publicado por una comisión de la Unión Europea sobre el comercio electrónico y las tendencias de teletrabajo a principios de este siglo. Me llamó la atención de que el primer acuerdo que hay entre la representación de las patronales en Europa y los sindicatos pues sobre teletrabajo. Yo también dirigí en el 2001 una tesis sobre ese tema en donde ya revisábamos. Por lo tanto, no es un fenómeno nuevo, pero sí que es verdad que cuando se miran las cifras y los informes de aquella época, la implantación en España era muy limitada. Por ejemplo, en el informe del 2000, si no recuerdo mal, había 360.000 teletrabajadores. Claro, eso ha cambiado completamente la situación en los últimos meses. Y evidentemente ese cambio ha sido debido en primer lugar por la pandemia, pero ha sido posible porque desde hace décadas han venido produciéndose unos cambios tecnológicos que caracterizamos como digitalización. Vamos a ver ambos aspectos. Al principio, en mayo, en el IBIE, Ángel Soler y yo elaboramos lo que hemos llamado un IBIE Express durante el COVID sobre el impulso al teletrabajo durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento y los retos que planteaba. Es interesante ver que según el Instituto Nacional de Empleo, en la encuesta de población activa, teletrabajaban en el 2019 menos de un 5%. Las posibilidades para el trabajo, sin embargo, también en preguntas de esa encuesta, eran de casi 1 de cada 4 trabajadores. Podía trabajar, teletrabajar, pero no lo hacía. Solo 1 de cada 20 lo hacía. Durante el confinamiento se hicieron algunas encuestas y se preguntaba por si estaban teletrabajando o no, y dimos un salto del 4,8 al 34% según esas encuestas. Claro, eso es un cambio social. Antes se ha comentado como un experimento natural social. Yo creo que es así. Yo creo que se han producido las condiciones para que se transformara el sistema de comportamientos, de hábitos, de actitudes en una gran parte de la población. Y desde luego, bueno, se ha hecho como se ha podido, en muchas ocasiones sin planificar, improvisado, sin los medios adecuados, en unas condiciones ambientales a veces muy inadecuadas, por ejemplo, hacinamiento en el hogar, con unos equipamientos limitados que también los niños y otros miembros de la familia necesitaban, pero al mismo tiempo ha tenido importantes ventajas. Nos ha protegido la salud al evitar tener que salir y para trabajar, ha mantenido el empleo en muchas ocasiones, ha facilitado la conciliación en esas circunstancias. Por lo tanto, bueno, ha habido un cambio muy importante y muy rápido para el teletrabajo. Pero eso es solo la parte última y más superficial de la historia. Eso ha sido posible porque, y hemos de ser conscientes de ello, estamos experimentando un cambio muy potente en las tecnologías que está influyendo prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad, y es la digitalización. Las tecnologías digitales, como conjuntos de conocimientos, procedimientos y dispositivos que ofrecen el soporte para el tratamiento electrónico de la información,
permite su homogeneización y reprogramación en su uso, y eso está dando unas oportunidades para el teletrabajo importantes. Bien, esa tecnología digital tiene impacto en muchos ámbitos y se analizan con frecuencia cómo las transformaciones importantes en las sociedades pasan por distintas etapas. Una etapa de incubación, una etapa en donde se va poniendo a prueba su utilidad, pero estamos ya en esta última década, se ha producido ya la etapa de explosión de cambios en la nueva oleada de digitales, y eso ha llevado a una nueva oleada de automatización, a innovaciones en productos y servicios, a nuevas plataformas, a producir importantes transformaciones en la mayor parte de los trabajos, en unos casos por la mecanización que los hace desaparecer, pero en la mayor parte de casos porque los transforma en algunos de sus aspectos, y estamos en esa fase de expansión muy rápida que está teniendo fuertes impactos en múltiples factores. Y eso en España está teniendo luces y sombras. Nosotros hemos analizado eso en un libro publicado recientemente que hemos elaborado como resultado del premio que nos concedió el Consejo Económico y Social, y que analiza los cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial y el impacto socioeconómico de la economía digital. ¿Cómo es la situación española? Bueno, un indicador o un conjunto de indicadores interesantes son el índice de digitalización, y allí se ve que España cuenta con buenas dotaciones de infraestructuras digitales comparado con otros países de la Unión Europea, pero sin embargo la dimensión del capital humano, es decir, la preparación para utilizar esas dotaciones, es más bien limitada. Está un poquito por debajo de la media, pero hay muchos países que nos llevan la delantera. Por otra parte, vemos que el aprovechamiento productivo de esa instalación de recursos que tenemos tampoco es de las más avanzadas, está en un entorno medio, y eso puede ser debido a que hay información y datos de la desconfianza de la población en relación con algunos aspectos de la digitalización. También los aspectos culturales más colectivistas que requieren más una relación interpersonal. Y por último, también existen riesgos de que la digitalización, según cómo se implante y cómo se utilice, pueda generar nuevas desigualdades. Por lo tanto, estamos en una situación con luces y sombras, pero si el teletrabajo ha venido para quedarse y se ha de apoyar en esa digitalización, tenemos que, por una parte, ver lo que hemos aprendido, pero por otra parte también lo que hemos de cambiar porque la experiencia que hemos hecho no era la más adecuada y oportuna posible. Como he dicho, es importante el experimento de cambio personal y social que se ha hecho con el confinamiento y, por lo tanto, con la aplicación del teletrabajo. Para muchas empresas y trabajadores esa ha sido la primera y la única experiencia, que teniendo ventajas para trabajadores y empresas, también ha tenido inconvenientes y dificultades. De hecho, hay voces críticas que quieren volver a la situación previa porque creen que el teletrabajo no ha respondido adecuadamente. Claro, lo importante es ver si esto que hemos hecho es el teletrabajo de la mejor manera posible, y también es analizar cuáles han sido los errores o las insuficiencias o las limitaciones. Y ahí lo primero que yo quiero volver a resaltar, porque ya algo he comentado antes, es que para que el teletrabajo produzca unos beneficios adecuados para empresa y trabajadores y nos sea una herramienta más de flexibilidad útil en la competitividad de nuestras empresas y de nuestras instituciones, de cara a dar calidad de servicio y de cara también a competir con otros países de nuestro entorno que tienen un mayor desarrollo de estas herramientas y tecnologías, pues para eso es fundamental utilizar de forma inteligente las ventajas que proporciona el teletrabajo, y algunas son muy evidentes, como la flexibilidad espacial y temporal para trabajar, facilitar la movilidad, optimizar esa movilidad,
Y ello puede incrementar el bienestar y el desarrollo de los trabajadores y también de eficacia y eficiencia de nuestra actividad laboral. Es importante para eso crear condiciones de seguridad y salud. Ya vamos entrando en cómo hay que repensar el teletrabajo, eficacia y eficiencia, y buscar las ventajas mutuas de empresa y trabajadora. Hay muchas ventajas, pero también hay miedos y riesgos. Por ejemplo, reduce el tiempo de desplazamiento, pero hay quien dice, sí, pero si yo no me hago presente en la empresa, eso muy probablemente tendrá repercusiones para que se cuente conmigo en términos de promociones, porque la visibilidad y el guardar las armas, velar las armas es importante. Bueno, eso es lo que hemos de ver si eso es así o puede ser de otra forma. Es muy importante para esto la formación. Digamos que el tema de la competencia de los empleados y de los responsables de la digitalización de las empresas es fundamental. Ya hemos visto que en España no estamos mal en cuanto a tecnología y recursos, pero no se aprovechan bien y no tenemos niveles de cualificación adecuados en muchos aspectos para hacer un uso útil de esas tecnologías y eficaz. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que el impacto de la digitalización, ya no solo para el teletrabajo, sino en muchos ámbitos, requiere una formación para toda la vida. El otro día leía un comentario, una columna en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, y el comentarista decía: el reto de las universidades y de los centros educativos ya no es ni siquiera formar para aprender a aprender. El reto es conseguir que la gente se apasione por formarse a lo largo de toda la vida. Que de alguna manera tenga una predisposición casi voraz de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Porque no va a ser posible garantizar de otra manera. Otra frase muy impactante que decía era: la garantía de tu pensión está, o de la pensión de tu jubilación, está en que aprendas y seas capaz de ir adaptándote a las nuevas demandas del trabajo a lo largo de la vida. Y esto requiere ser consciente de que vamos a necesitar cambiar y replantear muchas competencias y conocimientos que nos son útiles hoy en nuestro trabajo. Para empezar, vamos a tener que cambiar muchas competencias de la profesión. Un médico, si tiene que utilizar un robot de inteligencia artificial para que haga el diagnóstico de cáncer, porque es mucho de cáncer de colon, porque, por ejemplo, es mucho más fiable, pues tendrá que saber utilizarlo. Y eso cambia las competencias específicas de la profesión. Pero es que además hay que trabajar con esos sistemas de inteligencia artificial. En ocasiones se les llama cobots porque son robots colaborativos. Y hay que saber relacionarse y llevar la interacción con ellos. Pero además faltan competencias básicas específicas de la digitalización. Por otra parte, hay un campo que abre grandes oportunidades para los responsables de recursos humanos y para los psicólogos, que es el impacto de la digitalización sobre todas las competencias transversales. Solución de problemas, sí, pero tendrá que ser mediante uso de técnicas digitales. Aspectos relacionales, sí, pero muchas veces la relación será a través de una pantalla, como estamos ahora. Gestión afectivo-emocional, sí, pero con clientes que vas a contactar a través de medios telemáticos. Con lo cual, la digitalización no solo requiere que nos formemos en usar los aparatos o tecnologías. Esta va a cambiar todas nuestras competencias en muchos de nuestros aspectos. Las competencias de liderazgo y gestión, de emprendimiento, de innovación, etc. Para que nos hagamos una idea de forma más específica qué competencias digitales están diciendo que son importantes, pues tenemos este modelo que han desarrollado la Unión Europea, se conoce como DigiComp, y que dice: es importante que usted, si quiere utilizar de manera adecuada, mínimamente adecuada, las tecnologías digitales, tendrá que saber navegar, hacer búsquedas. Esto se aplica todo al teletrabajo. Hacer filtrado, evaluar datos, gestionar información, pero además tendrá que manejarse en temas de comunicación. A ver si conseguimos.
como interactuar, compartir, participar como ciudadano o como miembro de un equipo, gestionar la etiqueta digital. También tendremos que ser competentes en desarrollar, integrar y reelaborar contenido digital, conocer las licencias y programas, o proteger los equipos, los datos personales, el medio ambiente, la salud. Y por último, ser capaz de resolver mínimamente los problemas técnicos básicos, de identificar las necesidades, el uso creativo de las tecnologías. Todo esto son elementos que necesitamos en cuanto a formación si hemos de teletrabajar. Pero junto a eso hay que prestar atención al nuevo lugar de trabajo y a que los equipos sean adecuados. Puede ser, como hemos dicho, el lugar puede ser el propio hogar, pueden ser un espacio de coworking, pero habrá que ver que tenga las condiciones adecuadas para el teletrabajo. Yo he estado consultando guías de implantación del teletrabajo y en algunas de ellas se plantea que hay que hacer una inspección o una declaración y una comprobación de que el lugar donde el trabajador va a trabajar con teletrabajo es apropiado. Por otra parte, hacen falta las tecnologías no solo disponibles para el trabajador. No es una cuestión de tener un ordenador, una conexión a Internet y una tablet. No. Si la empresa, que es lo que nos ha pasado, no está digitalizada, no tiene un sistema para facilitar el teletrabajo, si la documentación no está en la nube, sino que se ha quedado en papel en el despacho, si los sistemas de protección de información no están cuidados, entonces el teletrabajo no puede funcionar bien. Por otra parte, es importante clarificar y definir los cambios para llevar a cabo el trabajo. Nosotros tenemos todavía una tradición de que el trabajo se evalúa en función de la presencia de la persona en el lugar de trabajo. Nos quedamos tranquilos cuando vemos y al alcance del supervisor llega y ve que el trabajador está trabajando. Pero, sin embargo, eso es cada vez menos funcional y menos adaptativo. El énfasis en esta nueva forma de trabajar ha de estar más en la autonomía, con los recursos necesarios y con la responsabilidad del trabajador. Y desde luego se tiene que fundamentar en la confianza. Por otra parte, la evaluación del desempeño y la justificación de la aportación no puede basarse en es que yo he venido y estoy aquí y voy haciendo. No. Se va a tener que mirar con más detalle los resultados, los productos y el valor añadido. Y eso, además, habrá que compartir conocimientos y colaborar con los compañeros, tanto los que están en el espacio de la empresa como los que están teletrabajando como nosotros. Eso hace falta que se tenga que clarificar aspectos como la accesibilidad para los compañeros y para el director, etc. ¿Qué más cosas van a tener que ocurrir si queremos hacer un teletrabajo que sea eficaz y competitivo? Pues va a tener que haber unos cambios en la forma de dirigir el trabajo y de trabajar en equipo. Desde luego, como he dicho, es importante que el supervisor, el director, proporcione más autonomía y que haya confianza mutua y responsabilidad del empleado y que se mantenga la relación de comunicación frecuente en las distintas direcciones. Da la impresión de que cuando uno está trabajando, pues si necesita algo ya lo dirá. No. Es muy importante que se mantenga la comunicación y que se cuide. Es también fundamental potenciar las relaciones informales, la colaboración con compañeros y la clarificación y disponibilidad y coordinación de actuaciones. Veo que voy teniendo ya limitaciones de tiempo. Como voy a distribuir esta presentación, me voy a centrar en unas recomendaciones que había planteado hacia el final. El programa de teletrabajo es importante que la empresa lo planifique, que ponga las bases, que se identifique un coordinador, que se establezca un comité, que se formulen las políticas de teletrabajo, que se elaboren unos documentos guía y una información para los empleados y que se elaboren formatos de contratos y que se entrene a los trabajadores y directivos. Hay una serie de recomendaciones que son las próximas 3 transparencias y con esto terminamos, que son importantes. El primero, si una empresa quiere implantar un programa de teletrabajo, tendrá que buscar y garantizar el apoyo de la alta dirección y tendrá que desarrollar una planificación sistemática. Eso implica preparar una serie de documentos, las políticas de teletrabajo de la empresa, los formatos de contratos que se van a desarrollar
y que son ahora obligatorios en el marco de la legislación española. Bueno, ahora no, cuando se implante las guías para los supervisores, para los directores, para los trabajadores. El desarrollo y formulación de la política, que se elabore y formalice los contratos de manera adecuada, que se dé una importancia y se explore antes en una primera implantación piloto. Un tema muy importante, ¿quiénes pueden teletrabajar? Hay que verlo en función de su funcionalidad, primero de las características de los trabajadores. No todos tenemos las mismas características de personalidad y personales para hacer el trabajo de una u otra manera. Y por otra parte, de los puestos. Hay puestos que no son susceptibles y elegibles para el teletrabajo. Luego habrá que determinar el equipo y la tecnología necesarios y atender a los espacios donde se teletrabaja. Ya he dicho que en muchas ocasiones, antes de autorizar el teletrabajo, se comprueba que el espacio donde se va a teletrabajar es adecuado. Otros elementos importantes es el entrenamiento ad hoc para teletrabajar en ese entorno y en esa empresa. Y, desde luego, muy importante que se preste atención a la comunicación y al contacto con los teletrabajadores, que no sea una cuestión cuando ya no queda más remedio, que se cuide. Incluso nosotros hemos tenido en un máster internacional, el año pasado nuestros estudiantes han hecho el internship, el practicum a distancia. Y ha sido interesante, y como lo hacen en distintas partes del mundo, en distintas empresas, ha sido interesantísimo ver que en algunos casos tenían almuerzos, telealmuerzos o telecafés, y que ellos tenían espacios para hablar informalmente con sus compañeros a distancia. Es imposible una estrategia inclusiva, que los que teletrabajan no sean de segundo orden, que se les apoye para superar problemas técnicos y que se gestionen las resistencias de directores y otros actores, porque es fundamental la gestión y evaluación del desempeño basada en el valor y los resultados y no en la presencia, como hemos dicho. Ya para terminar, atención al control de costes en lanzamiento, supervisión y dirección activa, énfasis en la conectividad del equipo de trabajo, garantizar la seguridad y atención a la evaluación de programas y lecciones. Solo una transparencia más para decir, y en esto, ¿qué puede hacer recursos humanos y qué puede hacer la psicología del trabajo? Yo creo que hay un amplio abanico de ámbitos sin cuya concurrencia de los psicólogos y de recursos humanos no va a funcionar bien. En primer lugar, toda la temática de la formación de la que hemos hablado. En segundo lugar, analizar y rediseñar los puestos y unidades de trabajo de acuerdo con la evidencia empírica que hay sobre qué es un puesto de trabajo motivador, adecuado a las personas, etcétera. En tercer lugar, analizar y prevenir los riesgos, en especial los psicosociales, que puede producir el teletrabajo. En cuarto lugar, revisar las políticas y prácticas de recursos humanos, entre ellas el desarrollo de dirección, en especial en el entrenamiento a la dirección. Si la dirección no tiene claro cómo la digitalización de la empresa, no va a rodar. Y, por último, asesorar en la incorporación de planes del teletrabajo en las empresas. Bien, con ello termino. Muchísimas gracias por la atención. Quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que pueda haber y agradezco de nuevo la invitación y la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, dejamos las preguntas para el final y a continuación va a intervenir Celia. Celia, cuando quieras. Sí. ¿Me veis? Sí. Comparto pantalla y la veis también, ¿verdad? Bueno, para los que os acabáis de incorporar, yo soy Celia López, soy psicóloga con máster en metodología y el mes que viene hará un año que llevo en el IIC, concretamente en Talent Analytics. Tengo experiencia en el seminario como organizadora, tengo relación con la cátedra por temas de investigación y bueno, porque he estudiado en la Facultad de Psicología de la Autónoma y agradezco mucho a Paco y a Carmen esta oportunidad y sobre todo de compartir el seminario con alguien como José María. Todo lo que... ¿Seguís viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, Celia. Vale. Es que yo no la veo ahora.
Vale. En todo lo que ha mencionado José María, bueno, un poco más resumido, vamos a verlo ahora en esta presentación más con datos, más llevado a la tierra, a la aplicabilidad. Concretamente, nosotros en el IIC, durante el mes de marzo y abril, decidimos hacer una encuesta a los trabajadores que estaban teletrabajando como consecuencia del confinamiento por el COVID para ver qué necesidades y qué problemas y cómo estaban viviendo toda esta situación. Esta encuesta la hicimos en abril, ahora han pasado 7 meses, pero estamos viendo que algo que parecía inicialmente temporal va a perdurar en el tiempo. Y cosas que podían tener relevancia solo en ese momento, realmente siguen teniendo relevancia ahora. Y, perdona, ahora. Y no solo van a seguir teniendo relevancia mientras dure el estado de alarma o la pandemia como tal, sino que esta situación que estamos viviendo va a tener efectos a largo plazo en el cambio del modelo de trabajo. Entonces, para adaptarnos al trabajo post-COVID tenemos que tener en cuenta dos momentos. El actual, en el que estamos todavía inmersos en la pandemia y estamos limitados por las condiciones derivadas de ella, por regulaciones de salud, por ejemplo. Pero hay que tener también en cuenta el futuro. Es decir, cuando todo esto acabe, ¿qué modelo de trabajo va a haber en la empresa? El presente está condicionado por los problemas inmediatos. No podemos obviar esos problemas, pero las soluciones que tomamos están más basadas en la reactividad. Voy ideando soluciones que necesitan ser rápidas y que no puedo planificar tanto. Sin embargo, de cara al futuro, sí que debemos empezar a planificar como empresa qué modelo de trabajo y qué modelo de cultura empresarial vamos a tener para ofrecer un buen sistema de trabajo a nuestros trabajadores, porque probablemente en el futuro lo que se está viendo es que tengamos un modelo mixto, como ha mencionado José María, con teletrabajadores y trabajadores presenciales, o con parte presencial y parte en casa. Así que tenemos que empezar a pensar cómo va a cambiar la empresa para poder llegar a ese punto. Para responder a esta pregunta de cómo adaptarnos al trabajo post-COVID, aparte de nuestra encuesta, hemos decidido tener en cuenta también dos estudios, uno de ADECO y otro de Future for Work EY, que abordan aspectos complementarios a la nuestra. La nuestra, como os he indicado antes, se realizó durante el confinamiento y evaluaba la satisfacción con la empresa, las dificultades de los trabajadores en el día a día y aspectos también de la formación de los empleados durante ese momento. La de ADECO, por otro lado, evaluaba aspectos más comparativos del trabajo pre y post-COVID. O sea, preguntaba a trabajadores qué creían que sería importante en el nuevo contexto laboral y también evaluaba diferencias culturales. Y por último, el estudio de Future for Work EY es el que está más centrado ya en el futuro. Concretamente preguntaba a directivos de recursos humanos qué capacidades creían que debían tener los empleados del futuro. A lo largo de la presentación voy a ir mencionando las tres. Vale. Primer punto, la empresa. Como bien ha mencionado José María, el empleado solo puede cambiar si la empresa cambia. Y esto no es algo solo teórico, sino que en los estudios vemos que, por ejemplo, al preguntar a los directivos quién creen que es el responsable del cambio, las empresas extranjeras y de mayor tamaño, bueno, de matriz extranjera, aunque estén en España también, consideran que son ellos, o sea, la empresa como tal, quien debe ser el principal responsable del cambio, mientras que las empresas pequeñas y de matriz española consideran que son las personas. Por otro lado, esto no es solo algo que piensen los directivos, sino que al preguntar a los trabajadores cuáles eran las claves para el futuro del trabajo, dos de los principales puntos que salen son el liderazgo centrado en la empatía, en el apoyo y en la confianza, y la seguridad laboral. Estos factores, más que de las condiciones laborales como tal, condiciones específicas del día a día, son algo estructural de la empresa. Así que nuevamente sale la empresa como responsable del cambio. Y por último, en nuestra encuesta, encontramos que el factor que más afectaba la satisfacción durante el teletrabajo en confinamiento
es que el teletrabajo estuviese implantado previamente en la empresa y que la empresa proporcionase a los empleados recursos suficientes. Y esto tenía un mayor impacto en la satisfacción de los empleados que su propia experiencia personal y sus conocimientos con el teletrabajo. ¿Eso significa que todo dependa de la empresa? No, si nos centramos en el empleado, tenemos que escucharle para saber qué cambios tenemos que hacer como empresa para poder mejorar su situación. Concretamente, en nuestra encuesta vimos que las dificultades más habituales, las más generales, tenían que ver con la gestión del tiempo. Durante el confinamiento, las personas manifestaron trabajar más horas que antes del confinamiento y la dificultad más común era la de organizarse, la jornada laboral y separar los momentos de trabajo y de ocio. Además, había diferencias por grupos. Las dificultades de gestión del tiempo y de distracciones eran especialmente patentes en las personas con hijos, especialmente las distracciones por familia o convivientes y por tareas del hogar. Pero eso no significa que las personas sin hijos tengan las condiciones ideales. En comparación, las personas sin hijos mostraban un mayor impacto de su estado de ánimo, o sea, se sentían menos capaces de trabajar en su estado de ánimo, se sentían menos apoyados por sus compañeros y además tenían mayores distracciones por actividades de ocio. Es decir, cada grupo tiene distintas necesidades y distintos problemas, pero también distintos recursos. Vale, ¿y cómo podemos, una vez detectados estos problemas, solucionarlos? Pues una herramienta, un recurso, como bien ha mencionado José María también, es la formación. ¿Pero qué formación? ¿Qué les ofrecemos a nuestros empleados? O como empleados, ¿qué formación debemos adquirir? Pues al preguntar a los directivos en la encuesta de Future for Work, a lo que le daban más importancia eran a las competencias duraderas, como la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la formación. Esas son las que consideraban más importantes de adquirir de cara a los próximos años. Por el contrario, los conocimientos técnicos los percibían como más fáciles de aprender y más disponibles en el mercado laboral. ¿Y qué opinaban los empleados? Pues estaban alineados con lo que pensaban los directivos. En la encuesta de ADECO, los empleados demandaban formación de gestión del trabajo en remoto, de competencias en general y del uso de plataformas corporativas. Aparte de las competencias transversales, esto tiene mucha relación con las competencias digitales. En esta misma encuesta, aunque los empleados percibían que habían mejorado sus competencias gracias al teletrabajo durante el confinamiento, un 79% seguía considerando que era importante continuar esa formación, es decir, que al estar en un contexto de cambio y digitalización constante, necesitamos seguir formándonos en esto. ¿Y qué encontramos en nuestra encuesta? Pues encontramos que un alto porcentaje de encuestados se estaba formando. Sin embargo, las competencias era la temática de la que menos se estaban formando. De todos los que se estaban formando, menos de un 20% de personas lo hacía sobre competencias. Y de lo que más se formaban era de conocimientos técnicos. Esto puede ser no porque no lo consideren importante, sino porque los conocimientos técnicos también, la formación en ellos es más accesible y más fácil de adquirir de forma individual. Vale, vistos estos 3 puntos, empresa, empleados y formación, ¿cómo podemos integrarlo todo para actuar, para empezar a actuar ya, para adaptarnos? Siguen hablando y ya está. Sí. Vale, el primer punto, como ya hemos visto, es adaptarse como empresa. El cambio tiene que venir desde arriba, por así decirlo. Tenemos que implementar adaptaciones a corto y a largo plazo. Como hemos visto al principio, hay que solucionar los problemas inmediatos, pero ya hay que empezar a pensar en el futuro, en qué modelo de trabajo y de negocio podemos tener. Perdonad un momento, que me habéis dejado de ver, creo. Sí, te habíamos dejado de ver y estaba intentando solucionarlo yo desde aquí. Vale. Perdona. Continúo, nada. Una vez que tenemos esa mentalidad como empresa o como departamento de recursos humanos de que el cambio tiene que venir de nosotros, ¿cómo decidir
hacia qué modelo o qué cambios tenemos que implementar. Pues si queremos centrarnos en los trabajadores, en los empleados, tenemos que escucharles, porque como hemos visto, distintos colectivos tienen distintos recursos y distintas necesidades. Y necesitamos detectar esas diferencias para poder ofrecer soluciones y formaciones personalizadas. Hemos visto que una dificultad general sí que es la gestión del tiempo y las competencias digitales. Eso es algo que todos los empleados podrían beneficiarse de esa formación, pero también hay dificultades para algunos grupos concretos. Por ejemplo, hemos visto que las personas sin hijos pueden ser más vulnerables a las situaciones o las consecuencias del aislamiento. Entonces es importante, también como ha mencionado José María, mantener la comunicación y fomentar las relaciones informales entre los empleados, por ejemplo, con estrategias o con iniciativas de networking interno, incluso aunque estemos en casa. O sea, no debemos dejar de prestar atención a las necesidades de relación de los empleados. Y por otro lado, todas las medidas que se diseñen deben tener en cuenta la flexibilidad. No solo para los empleados que tengan hijos, que pueden necesitar más aspectos relacionados con la conciliación, sino también para los empleados sin hijos que también tienen vida personal. Y durante todo este proceso de cambio es importante realizar una evaluación continua para saber si las soluciones que estamos implementando están siendo efectivas, si hay cambios en las necesidades o si hay alguna medida nueva que debamos tomar. Y para eso, por un lado, ya disponemos de herramientas que nos permiten hacerlo y que usábamos también antes del teletrabajo, como las herramientas psicométricas para evaluar competencias, motivaciones, desempeño. Pero también esas mismas herramientas las podemos aplicar a nuevas fuentes de datos, como puede ser el análisis de redes aplicado a las herramientas de comunicación interna, como puede ser Slack, Teams. O sea, ya tenemos recursos, pero podemos adaptarlos. O sea, hay nuevas oportunidades también de evaluación. ¿Y todo esto qué objetivo tiene? ¿Solo aumentar la satisfacción de los trabajadores, que obviamente nos beneficia como empresa? Pues el primer objetivo es ese, sí, aumentar su bienestar, su satisfacción y también su compromiso con la empresa. Pero también reducir las dificultades del día a día para aumentar la eficiencia y la calidad del trabajo. Y por último, desde un punto de vista más global, más estratégico de la empresa como tal, debemos tener en cuenta que una empresa adaptada es una empresa más atractiva, tanto para los empleados que ya están en ella, como para los empleados futuros y que podemos atraer. O sea, adaptarse es importante y no es algo que debamos dejar pensando solo en resolver los problemas inmediatos. No podemos seguir con el mismo modelo de trabajo que antes. Os dejo aquí las referencias de nuestro estudio y de 2 artículos que he escrito al respecto. También el último es especialmente interesante, yo creo, sobre cómo evaluar en el nuevo modelo de teletrabajo. Y también os dejo las referencias a los estudios de ADECO y de Future for Work, que también son interesantes y hay muchísima más información en los 3 estudios de la que hemos podido presentar, porque esto tenía que ser muy breve. Y ya está, eso sería todo. Espero que os haya gustado y estoy abierta a vuestras preguntas y creo que las va a gestionar Paco y Carmen. Así que les doy paso a ellos. Muchas gracias, Celia. Bueno, a continuación pues va a gestionar las preguntas Carmen. Le doy paso y ella va a ir mencionando las preguntas que vayan surgiendo a los ponentes. Muchas gracias, Carmen. Hola a todos, a los asistentes y a los ponentes. Muchísimas gracias por las 2 intervenciones, José María y Celia. Y muchísimas gracias a los más de 360 asistentes que tenemos conectados con nosotros. Voy a intentar organizar las preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero estamos, por ejemplo, recibiendo una pregunta respecto a cómo se debe gestionar el cambio en la dirección. Concretamente a José María me dicen que las diferentes metodologías para producir un cambio en la dirección, cómo se pueden utilizar o cómo se pueden aplicar en este contexto del teletrabajo, cómo lo podéis entender vosotros.
Bien, ese es un elemento fundamental y desde luego si la dirección no tiene claro una visión de por dónde van los tiros y de cuáles son las oportunidades de la digitalización y no conoce experiencias incluso de otros ámbitos en donde eso da ventaja competitiva y no cambia la cultura y cree que lo que hoy me sirve me va a servir para siempre, pues entonces va a ser difícil de implantar una transformación. Y yo creo que los cambios de dirección vienen por una parte por la formación y abrir perspectivas y conocer, digamos, otros ámbitos, pero todos sabemos que en muchas ocasiones las resistencias al cambio no son una cuestión de falta de información. Hay otras muchas cosas. Hay miedos, hay, digamos, digamos, la problemática de la incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que es importante que la dirección vaya haciendo experiencias y vaya viendo modelos y vaya, digamos, teniendo perspectivas de futuro y extrapolando y analizando la evolución de la empresa, porque solo así, y si tiene modelos de éxito que puede ver en otros ámbitos, muy probablemente estará más por la labor de asumir y afrontar los retos de ese cambio. Muchas gracias, José María. Nos hacen ahora una pregunta que yo creo que es para los dos. Muchos de los teletrabajadores tienen la impresión o tenemos la impresión de que hemos trabajado más durante todo este periodo haciendo teletrabajo. Y lo que nos dice la pregunta es, pero ¿se ha demostrado que hay un aumento de productividad en el teletrabajo o los teletrabajadores trabajan más y sin embargo no se ve un impacto en la productividad? ¿Hay algún dato que muestre una influencia del teletrabajo en productividad, ya sea en sentido negativo o positivo? No sé, ¿Empiezas tú, Celia? José María. Sí. Pues hay estudios en los dos sentidos. O sea, sí que hemos leído estudios previos a todo esto de que el teletrabajo puede mejorar la productividad, pero claro, es el teletrabajo en condiciones idóneas, por así decirlo. Sí que es verdad que hemos trabajado más horas, pero hay que tener en cuenta que esas horas no tienen por qué ser horas efectivas. O sea, como no hay distinción, no hay tanta distinción entre momentos de trabajo y de ocio, tenemos la sensación de estar trabajando todo el día, pero el número de horas que trabajamos realmente, número de horas efectivas me refiero, puede variar mucho. No recuerdo ahora mismo ningún estudio concreto sobre los resultados en productividad durante la pandemia, por así decirlo, pero no sé si os he respondido. O sea, es difícil de evaluar si las mismas horas que dedicamos en la oficina y las que dedicamos en casa ofrecen los mismos resultados, porque en la oficina también, aunque estuviésemos 8 horas, no estábamos 8 horas completamente trabajando. Entonces, creo que todavía no hay una comparativa buena de esas dos situaciones. Sí, yo tampoco conozco datos empíricos reales durante el periodo de la pandemia. Supongo que habrá empresas que los tendrán, pero no se han hecho públicos, al menos yo no he tenido acceso a ellos. Pero la verdad es que hay toda una serie de cuestiones o de consideraciones que hay que hacer. Sí que es verdad, yo creo que sí que es una sensación compartida por muchos teletrabajadores que han trabajado más horas. Pero el asunto es ver bajo qué condiciones. Y yo creo que ahí hay toda una serie de factores que hacen que a lo mejor haya que trabajar más horas para conseguir el mismo rendimiento o incluso no alcanzar el rendimiento. El primero es la novedad. Es decir, cada vez que nosotros introducimos un cambio, igual que cuando se hace un lanzamiento en una línea de montaje, al principio se va más despacio porque estamos cambiando muchos procedimientos. Ese ya es un elemento fundamental que hay que contar con él, porque eso pasa siempre, el entrenamiento para lanzar una nueva manera de hacer. La segunda es
que las condiciones no han sido las más adecuadas. A veces ha caído la línea, a veces no teníamos los papeles porque estaban allí y había que esperar 2 días hasta que un compañero fuera y nos enviara un PDF que lo escaneaba allí. A veces no teníamos toda la información. Es decir, esa no es manera de trabajar y, lógicamente, eso va a tener pérdidas de proceso por todos los lados. Por otra parte, tampoco eran las mejores condiciones las condiciones familiares, porque si los niños estaban en casa todo el tiempo, si había que atender a que la maestra o el profesor había dicho que había que tal y era un niño pequeño y la mamá o el papá tenían que interrumpir su trabajo, aunque luego lo recuperaran. Esas interrupciones y ese cambio de atención lleva una carga mental y a un estrés impresionante. Todo eso hace que tengamos la impresión de agotamiento, de sobrecarga de trabajo y que a lo mejor no ha rendido lo suficiente. Eso es lo que yo decía que es importante en mi conferencia, que es importante no solo decir, uy, hemos hecho un experimento interesante y ha venido para quedarse. No, hemos hecho un experimento interesante, una serie de cosas no las hemos hecho bien, no es lo normal, por lo tanto revisemos nuestro concepto de teletrabajo si solo lo hemos construido a partir de la experiencia actual, porque es en muchos aspectos deficiente. Y creo que una última cosa, creo que a la empresa le falta cultura de evaluación en función de resultados y en función de desempeño. Y le sobra cultura de estar tranquilo porque está el empleado, permítanme la expresión coloquial, aunque esté calentando el asiento. Ya. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, tenemos ahora muchísimas preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuáles son las razones o cuáles son los elementos para que no se haya acabado de implantar el teletrabajo cuando tecnológicamente era posible hace mucho tiempo y, sin embargo, haya tenido que ocurrirnos esto para que finalmente lo activemos, ¿no? ¿Qué explica, en vuestra opinión, que haya tenido que ocurrir esta catástrofe para que finalmente hayamos entrado a utilizar el teletrabajo? ¿Cuáles han sido los frenos que creéis que son los más importantes? José María, si quieres. Digo yo unas pinceladas y le dejo la palabra a Celia. A ver, yo pienso que hay un componente cultural fundamental. Segundo, yo pienso que nosotros tenemos un tejido empresarial de muy pequeñas empresas, microempresas. Las microempresas en muchas ocasiones, y más después de salida de una crisis como la que hemos vivido, pues su primer reto es sobrevivir y recuperar. Y pues en muchas ocasiones no tienen esa visión a largo o a medio plazo que les puede dar oportunidades, pero que van a tener que pasar por una crisis de crecimiento y de implantación de nuevas tecnologías. En las grandes empresas yo creo que se ha hecho más, pero por ejemplo en muchas ocasiones las experiencias no han sido tampoco, por ejemplo estoy pensando también en la administración pública, en muchas ocasiones las experiencias no han sido muy positivas, pero creo que es porque es importantísimo para implantar el teletrabajo que se sigan una serie de condiciones que yo he comentado en la última parte de mi intervención. No es una cuestión de tener una tecnología y de tener unos trabajadores que quieren trabajar desde otro ámbito que no es la empresa. Son muchas más cosas, requiere una planificación sistemática y requiere una implantación y requiere corrección en el proceso de implantación. Y eso es lo que yo creo que las empresas les para y se han parado, pero ahora creo que van a tener que ponerse las pilas. Esta es una pregunta que creo que es específica para Celia. Vale. Celia, me dicen que habéis hablado tanto José María como tú sobre la creatividad y el pensamiento crítico como variables muy importantes a la hora de predecir resultados y me dicen cómo evaluáis ahora esto mismo desde el IIC, o sea, qué procedimientos o qué sistemas o qué tareas utilizáis, cómo medís creatividad y pensamiento crítico ahora mismo. Pues debo reconocer que no conozco exhaustivamente todo el catálogo de herramientas que tenemos, pero sí que estamos actualmente desarrollando una herramienta para evaluar pensamiento crítico que también podría aplicarse a distancia. O sea que para este contexto del teletrabajo y de la selección y evaluación de los propios empleados en el teletrabajo podría emplearse.
No sé si estoy autorizada a daros más detalles, pero si tenéis más interés podéis contactar con nosotros y os darán más detalles al respecto. O sea, tampoco quiero decir mucho porque está todavía en desarrollo. Estupendo, muchas gracias, De Celia. creatividad sí que creo que no hay tantas herramientas. Bueno, esta pregunta creo que también es para los dos y tiene que ver con impacto en el bienestar. Si quieres, hacemos como antes, responde José María en primer lugar y luego tú, Celia. Y estamos hablando de impacto y brecha de género. ¿Qué consecuencias pensáis que puede tener esto para la brecha del género o para el gap que sabemos todos que existe? Hacen referencia a los datos que muestran las encuestas respecto a la sobrecarga de las mujeres en tareas domésticas y de cuidado de los hijos, a la mayor sensación de estrés en este tipo de situaciones. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener el teletrabajo y qué se podría hacer para intentar reducir ese posible efecto? Si empiezo yo, hombre, yo creo que desde luego ya hemos dicho una serie de condiciones para poner en marcha el teletrabajo. Uno, susceptibilidad o adecuación del trabajador. Y yo creo que eso requiere un análisis, después adecuación del puesto y después adecuación del entorno donde va a teletrabajar. Todo eso hay que analizarlo. Y hay que analizar, por una parte, si la mujer no va a tener las condiciones para teletrabajar, hay gente que dice es que yo rindo más yendo a la empresa. Y luego busca otras fórmulas de conciliación que le puede proporcionar la empresa, pero no puede estar en unas condiciones de sobredemanda y de sobrecarga constante, de interrupciones constantes, porque la solución para la conciliación, que no sería una buena solución, en ese caso, sea el teletrabajo. Luego hay que hacer un análisis de contexto, persona y puesto para ver si se dan las condiciones. Y en el contexto entra el contexto familiar. Y eso es una parte de la historia. Pero la segunda parte de la historia, para ser corto y casi lapidario, es la sociedad tiene que cambiar en los roles de género. Y tenemos que seguir cambiando. Ha habido cambios, pero vemos en las encuestas y vemos en todos los datos que no son suficientes. Luego, la sociedad tiene que transformarse en la definición de los roles de género. Y no podemos suponer que es la mujer la que tiene que atender de manera muy preeminente en todo lo que son las demandas de la familia y poner en segundo lugar su trabajo. Yo creo que eso está cambiando, pero tiene que acelerarse el cambio. Sí, Celia, yo estoy completamente de acuerdo con José María que uno de los principales factores que hay que cambiar son los roles de género, pero eso va a llevar tiempo. Y de forma más inmediata, por ejemplo, en empresa no recuerdo haber visto ningún estudio, o sea, aparte de lo que hemos visto en estas encuestas, pero sí que hay datos, por ejemplo, de investigación del mundo académico, que las mujeres durante la pandemia han disminuido el número de publicaciones en comparación con los hombres debido a estos factores probablemente. Como empresa ahora, ¿qué se puede hacer? Pues diseñar medidas, yo creo, que puedan adaptarse a todos los empleados. Es decir, no hacer algo específico para las mujeres, sino hacer que las cosas que hacemos no las discriminen por ser mujeres. Por ejemplo, si las mujeres ahora se encuentran en esa situación que por los roles de género, por las circunstancias familiares que las puede perjudicar, pues vamos a tener en cuenta eso como si fuese lo que afecta a todos los empleados. Que tienen menos momentos o momentos más cortos de concentración, pues vamos a diseñar, por ejemplo, formaciones o reuniones por duración que puedan adecuarse a esos momentos cortos. No sé si me explico. O sea, diseñar herramientas y recursos que tengan en cuenta esa situación como si fuese la general, para que por tener esa situación no se vean perjudicadas ellas o cualquier otra persona que por la situación familiar que tengan ese nivel de distracción. Bueno, estamos un poquito fuera de tiempo, nos pasamos 4 minutos, tenemos muchísimas preguntas, entonces voy a seleccionar alguna que se repite con diferentes
formatos. Por ejemplo, una de las que se está repitiendo de diferentes maneras es qué factores personales identificaréis tú, personales en el sentido de características de personalidad o también de variables demográficas y también de variables cognitivas que contribuyen a un mayor éxito del teletrabajador y qué factores le ayudarían a conseguir mantener su salud mental si esta situación se prolonga durante un tiempo importante. No sé quién queréis que empieces la pregunta para los dos. ¿Empiezas tú, José María? Bien. A ver, yo creo que, como he dicho, teletrabajos los hay de muchas maneras, aunque hay un elemento común, y por lo tanto habría que hacer un cierto estudio de según qué tipo de teletrabajo, porque no es lo mismo el teletrabajo que está atendiendo a clientes todo el tiempo, que el teletrabajo que requiere concentración y que requiere después reuniones con equipo para hacer diseño de nuevos productos o de nuevos sistemas o concentración, un trabajo más, digamos, cognitivo, intelectual y de concentración. Entonces ahí las características van a ser diferenciadas. Y esa sería una primera cuestión. Pero luego viene toda la problemática, digamos, emocional y de estrés. Y hay personas que, bueno, por su nivel de conciencia, de consciousness, de conciencia, pues requieren tener a su disposición un espacio y un entorno más tranquilo, más de concentración. Otros que requieren más relaciones interpersonales, y ahí el papel de los supervisores tiene que jugar un papel, tienen que saber cuándo aproximarse, cuándo tomar la iniciativa para comentar y tomar un café virtual con su colaborador, cuándo, por lo tanto yo creo que ahí hay una serie de características que hay que hacer un estudio de alguna manera para ver la adecuación. No se pueden dar recetas y yo creo que ahí hay una oportunidad para atender a esos factores de las características personales de cara a hacer un buen diseño del teletrabajo. Estoy de acuerdo con José María y llevándolo más al terreno todavía, digo todavía porque no se acabó, de la pandemia, hay estudios sobre los efectos psicológicos del confinamiento y se ha visto que factores protectores a nivel psicológico son precisamente, por ejemplo, tener familia en casa. O sea, esto quiero destacarlo también porque aunque en la encuesta o por lo que hemos hablado se puede percibir que, por ejemplo, las mujeres están perjudicadas en esta situación, las mujeres, concretamente las madres, en cierto modo, eso también, tener una familia, es un factor protector a largo plazo, porque las personas que ahora mismo no tienen familia, por lo que hemos visto en las encuestas, que no tienen familia o que no tienen convivientes con relaciones cercanas, están más en riesgo de sentirse desmotivados, de sentirse aislados. O sea, el aislamiento producido por el teletrabajo full time en pandemia, que además no podemos relacionarnos tanto fuera de casa, les afecta más. Entonces, eso, a largo plazo, ¿qué cosas, a corto plazo, durante la pandemia y el confinamiento, qué podemos hacer como factores de prevención psicológicos? Intentar relacionarnos, aunque sea virtualmente, aunque sea con nuestros compañeros, así que como empresa se pueden hacer más iniciativas como las que ha mencionado José María, de networking interno, de cafés virtuales y cañas virtuales, e intentar seguir manteniendo hobbies, relaciones, parte de nuestra vida fuera de aquí. Pero eso no sé, son recomendaciones generales que creo que ya hemos oído todos, de intentar seguir viviendo un poco a pesar de todo y siguiendo las medidas de seguridad. Eso no es específico del teletrabajo. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya nos pasamos casi 10 minutos del tiempo que teníamos programado, que es importante que respetemos los tiempos, especialmente en este contexto online. Agradeceros muchísimo vuestras respuestas, vuestra disponibilidad y las dos comunicaciones que han sido muy interesantes. Es más difícil, creo yo, mantener la atención en el entorno online, pero bueno, realmente por el aluvión de preguntas que he intentado resumir y seleccionar, pero no, era imposible haceroslas todas. Creo que realmente habéis
conseguido captar el interés de la audiencia. Como ya ha dicho Paco al principio, va a estar disponible la presentación para que todas las personas inscritas, más los más de 350 asistentes y los que nos han dicho al final que les había surgido algo en última hora y que no han podido conectarse, puedan disfrutarla igual que lo hemos hecho nosotros. Gracias a todos por la participación y esperamos tener la posibilidad de volver a compartir con vosotros una situación como esta, ya sea en online o de manera presencial. Un fuerte abrazo a los dos y a todos los panelistas que nos han seguido. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias. Gracias a vosotros.